Y nos contaron que los abogados pues se quedaron con su 40% del total que recibieron, 40% de pago. Y de lo que sobró, el gobierno regional se quedó con 50% de lo que sobró, ¿no? Porque si me acuerdo bien, la demanda había sido puesta en nombre del gobierno regional a ellos, después se representaron su parte, y de allí, en el US government, en fin, pues lo que les ocurrió a los afectados era, pues, le quitas 40%, queda sub 60%, la mitad es por el gobierno de la mitad, 30% del total, menos los gastos, los viajes, entonces casi no les quedó nada. Y cuando se repartió, pues la gente no entendía qué es lo que estaban firmando. Entonces no hemos visto nosotros copias de lo que firmaron. La ética en nuestro país prohíbe que alguien firme un contrato así legal sin entender lo que dice. Pero yo no estaba ahí, no sé cómo ocurrió, pero lo que vimos era que no entendían nada. Entonces hay mucha molestia con la conclusión de este caso. Oh, okay, now, los John muy inteligentemente si nos están preguntando cuánto costaría por abogados si nosotros para poner una solución, esa es otra pregunta, pero John dice, no cree que sería una cosa muy aquí en el Perú, digamos, hay cosas pasas, ¿no? 300 casos que ya no se hay en la Comisión Interamericana de la Corte. Hay uno que ya pasó a la Corte, hay instituciones peruanas como PROE, IDL, que ya han llevado casos a la Corte. Y sin embargo, incluso en la Corte Interamericana, cuando ya se ha ganado el caso, y por ejemplo el Estado peruano tiene que pagar una indemnización, al que no se ha pagado. Entonces, digamos, ese camino, el camino de la Comisión Interamericana de la Corte, es un camino que nos ayuda a nosotros como instituciones para, digamos, plantear toda una serie de temas fuertes, ¿no? Pero que individualmente hemos cambiado también. Más que nada la publicidad o la prensa negativa para los grupos interesados, ¿verdad? Sí, okay, so John said what she was saying was that you probably know what she's saying, a little bit in terms of how long it takes to process a very lengthy, and even when there have been victories, the Peruvian government hasn't paid any of the indemnity that they've been able to pay. So I'm just kind of asking for some commentary. John sí tiene experiencia con poder, ahora está representando un exalcalde de Bolivia que ha puesto una petición en la comisión por violaciones de sus derechos. Pero ¿cuántos años has estado ahí? 11 años sin resolución. Es un problema. Bueno, junto con eso hay una posibilidad que es más rápida, que son las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. She's asking about the quick, what is that process called? Precautionary measure. Yeah. I think we have to have typically new situations Sí, John dice, obviamente hay muchos prerequisitos para poner, no sé cuál exacto es el proceso acelerado.
Pero, por ejemplo, en el caso de Eufides, ¿verdad? Era una situación muy grave, inmediata. Eso pues es muy diferente de lo que hemos estado contemplando con las otras quejas. Claro, pero hay dos tipos de medidas cautelares, ¿no? Porque hay las famosas medidas cautelares de la represa de la Unión de Brasil, que produjeron una crisis en la Comisión Interamericana, un rechazo de parte del Tribunal Europeo, pero finalmente un tribunal brasileño asumió esas medidas cautelares y paralizaron parte de la obra. Entonces, Raquel Irigoyen y otros abogados han presentado medidas cautelares contra el proyecto CONDA, en la Comisión Interamericana. Y eso está en stand-by, ¿no? Pero yo creo que, digamos, si salen las medidas cautelares contra el proyecto CONDA, sería un escándalo internacional. Entonces, hay también un marco político. ¿No? Hay casos, no sé si de la calle de Bolivia se van a poder, pero hay casos en que tienen tal, digamos, consecuencia política que las decisiones que se toman en breve. Yeah, she's saying with the standard nothing very, very sort of very, very political. Obviamente, pues estamos hablando de un caso que tiene muchas consecuencias económicas, que tiene social, los gobiernos de dos o tres países, pues, se entiende, eso sería, pues, hay que contemplar eso bien, la política siempre toma lugar, tiene un rol, hace un papel, cuéntanos de la delegación de la Comisión que va a venir a Perú, hemos hablado de una delegación que viene. No, hay una para el momento no vimos nada urgente, pero obviamente el caso del Congo, pero si ya está ese caso como los hechos del Congo, nosotros no podemos poder hacer la misma eso se prohíbe. Entonces estamos consultando pues nosotros lo que vimos, o quizás lo que más urgente de lo que vimos era pues el problema de las protestas y el conducto de los policías o de los equipos de seguridad, pero no sé si eso llega al nivel de urgencia inmediata que apoyara una posición del proceso acelerado. Por un ejemplo, en el caso del alcalde de Bolivia, inicialmente él se involucró cuando lo habían amenazado a encarcelar. Lo vamos a encarcelar, él puso una petición de violencia y le dijeron que no, porque aunque lo habían amenazado, hasta que ya la tienen bajo llave, no es emergencia. Entonces, no, entonces aquí estamos 11 años después, sí, pero es un proceso obviamente largo. Yes, I'm trying to follow the rule. So, John pregunta si hemos visto la lista de instituciones aquí en el libro y sabemos que la posición de Eufides y la posición en el Congo. Pero quería saber si hay peticiones
que involucran o que son un poco más grandes en términos de más temas, o sea, no específicamente un acto o un lugar, pero es lo que está contemplando. Bueno, hablamos con los ex trabajadores de la mina que tienen varias quejas laborales. Hablamos con los grupos afectados de las minas, varios dirigentes interesados, y pues se quejaron del conducto de la policía, de las calles públicas, acceso a calles públicas, acceso jurídico, pues, pero era una lista muy larga. Entonces él quiere saber si hay peticiones que ustedes conocen que son un poquito más amplias, es lo que amplia. Entonces, pues, no, he doesn't have any sort of wider spaces. Otra consideración es que está contemplando como una petición más amplia es de involucrar a la Comisión en el proceso de negociación, que hay una manera en que la Comisión participe o a llegar a la mesa para discutir resolución. So no, they don't know about that process. Friendly settlement. Friendly settlement. ¿Qué sabes de friendly settlement? Ayúdenos en español, por favor. El tema de la comunicación amplia existe la figura de la comunicación subjetiva o objetiva de profesional, también en un objeto que se da en la materia, porque hay la posibilidad de que puedan generar excepciones profesores. Hay casos peruanos, por ejemplo, el caso de García, que la ley de Paz contra Perú, en base a muchas peticiones, que no tiene que ver con la ley de Paz. Ahora, si nos gustan las cosas que llevan ambientales, no tiene un mecanismo real. Es más, casos peruanos que están hablando de una serie de camisetas dedicadas a la petición interamericana. Luego, porque es un intento por una son los hechos en Perú. Obviamente le publicó un fin de semana, una cuarta fin de semana, pero de ahí publicar se hizo una especie de bolsa de una serie de demandas que se llama los comunicados conjuntos. Los comunicados conjuntos son cerca de 96, pero diferenciados en grupos temáticos. Había casos en que el Estado peruano dijo, si yo no conozco mi cosa, hay cosas que permitir que pudiera funcionar, y otros casos en que simplemente se prometió a reparar. Exacto. So you have a huge array of evidence. You have 6 cases in the public. Pero, disculpe, yo más que, fuera el simple caso, yo quería hacerle dos preguntas, más que era sobre el tema del ATS, pero en casos de trata de personas en casos laborales, porque para el derecho americano de trata de personas, el caso de violación de derechos laborales constituyen formas de violación de derechos constitucionales internacionales. ¿No? Porque that's the basic labor-related cases are international under the APS. Is that what? Trata de personas. Bueno, esclavitud es una cosa. La trata de personas podría I think slavery is one thing. Eso es una cosa, porque estamos hablando de negar la compensación después de una lastimadura o despidas del trabajo por haberse lastimado, eso no llega a ese nivel. trata de personas. Secuestrar a la gente. Like she's talking about false imprisonment. Yes, false imprisonment, maybe. Yeah. You know, 3 parts. So 3 parts is what it is. Yeah. You get a second violation of that process.
Y ese es el acuérdense que hay tres criterios. Tiene que ser el de la corporación, ¿verdad? Si es derecho internacional ordinario, también pues el otro problema es que la Corte de tener un caso laboral del Estado de Perú que tiene su propio sistema jurídico para resolver esos problemas. Entonces, yo creo también que les entendí que yo digo problemas laborales, pero después imprisonment y esclavitud. Quiero saber simplemente que no hay hasta que se trata de personas. La figura de la sociedad actualmente en las corporaciones que, por ejemplo, tener a personas que tienen un puesto de régimen de dinero privado, pero por un pago casi mínimo, que prácticamente es un tipo de beneficio de esclavitud. Como pasan aquí, como pasan aquí, se ponen en una casa de esclavitud solamente para comprar el vino. Yeah, and so it used to talk about the cases where it's like, you get paid like nothing and in terms of owned by the country, and that's kind of a concept of like, Yeah, pues obviamente también depende de los hechos, que uno puede dar irse, están bajo llave, pues esos son, hay muchas condiciones que contestar, pero lo más importante es, ¿a qué vas a demandar? Por ejemplo, Apple pero si vas a demandar a Apple es una corporación, no lo vas a poder hacer bajo la ATS. Ay, usted llegó tarde. Sí, ¿verdad? Ajá. Ya lo tortura, sí, claro. Tortura. Ahora, pero todavía tenemos el problema de la corporación. Eso es el problema. Sí, that's about torture. Que los trabajadores son Right. Sure. Still, but now against corporation. Yeah. Yeah, but that was different. We were talking about corporate stuff. Individuales demandaron a un ex policía, un representante del gobierno policial en Serbia. Y la Corte sí lo halló culpable, pero el individuo, caso de tortura. Dice John que también, pues, ¿cómo se llaman eso de traficar a personas? Trata de personas, trafficking. Eso sí, trafficking de personas, llevar, eso sí es suficiente serio como una violación del derecho internacional de tortura. Porque yo cuando tengo que lo que estaban pagando algo, yo estaba bajo llave, individuales trabajando sin, eso sí, obviamente. Y vamos a tener que ver qué dice la Corte Suprema referente a las corporaciones con esta legislación. Pero sí, por ejemplo, si Apple tiene a algunas personas bajo esas condiciones, sí, es suficiente la violación. Ahora, la pregunta es, ¿tendría competencia la Corte, la Tribunal de Estados Unidos para abrir el caso? Si la demanda es exclusivamente contra Apple como corporación, o estamos hablando de empleados individuales, todo eso se tiene que resolver con la Corte Suprema.
Porque si ese caso lo pones hoy en Nueva York, la respuesta es no. Si lo pones hoy en California, la respuesta es posible. Y si la pones en Colorado, donde es mismo, no sabemos. Oh, por ejemplo, hay un ejemplo, hay un caso en Nueva York, Second Circuit, caso Flomo, donde demandaron a la compañía por obtener child labor, de trabajo infantil. Nosotros todos pensamos eso es horrible, ¿verdad? Lo peor. Así es, y ese es el problema, porque las cortes dicen, no, esto es una violación del derecho internacional. Exacto, porque en algunos países se hacen, en otros países no, nosotros lo vemos como garrafal, pero en otros países es costumbre. Entonces no llega al nivel. Entonces no. Cuando nos pasó la familia sobre el caso Sosa, ahí decía que en algunos casos los tribunales federales podrían ampliar la lista que está mencionada en el acta. Déjame preguntar, John, there was a PowerPoint slide in there that had to do with services. Do you remember this? There's nothing that prevents a federal district court from expanding the APS. Can you explain that concept? Yeah, I mean that some federal courts, if they recognize that there is a customer law violation, what that means might be a statute doesn't limit just to those circumstances. Okay. Of course, if we find that there is a violation of something law that develops sufficiently, it can be expanded by nothing else. El punto que quería expresar, John, en esa presentación que dice que las cortes de los tribunales tienen pues el poder de expandir los tipos de casos que pueden apoyar a un reclamo a través de la justicia. Quiere decir que, por ejemplo, si mañana se desarrolla un problema, por ejemplo, prohibir el cloning, si todo el mundo firma un trato que eso es prohibido y de repente se desarrolla como una violación del derecho internacional, disciplinario, lo que yo quiero decir es que no estamos limitados, las cortes no están limitadas a lo que es la postura del derecho internacional que existe ahora. En otras palabras, el derecho internacional se desarrolla separadamente del derecho de los Estados Unidos. Entonces, si hay un desarrollamiento, esa corte todavía puede ver aquí y decir, no, hoy sí esto es aceptado, de todo el mundo lo vamos a aceptar para oír este caso. Debe ser nomás como un instrumento legal. Entonces, ¿qué pasa que en un momento muy lejano se admita como parte de un token determinados derechos ambientales, por ejemplo? Ojalá, pero ya ves la posición de los Estados Unidos, ya ves, she's saying that hopefully, environmental law may sometimes rise to the international court. Sí, claro. Pero si los Estados Unidos no quieren firmar el Kyoto, es un problema. Claro. Lo otro que quería preguntarles es que en el proceso anterior, ustedes nos explicaron que había demandas que se presentaban, aunque los abogados saben que no cumplen exactamente con los requisitos, ¿no?, para proceder como una forma de presionar una negociación. ¿Nos pueden hablar de ese tema? Sí, so she's asking, we had that discussion earlier about when sometimes suits get filed with people reaching, the pressure to reach some sort of agreement. Would you like to elaborate on that?
Es común como estrategia en nuestro país de poner demandas con el objetivo de poner presión o llegar la litigación en los Estados Unidos es extraordinariamente caro. Ya ves que a nosotros nos pagan por hora, al otro lado tienen un contrato, cada vez que escribes una carta, es un dineral increíble. Entonces la amenaza de una demanda, de repente el costo del pleito crece exponencialmente, inmediatamente. Entonces, de vez en cuando, eso abre los ojos a los que están peleando y dicen, miren, nosotros vamos a negociar esto, porque si no vamos a pasar 2, 3, 4 años peleando, mi compañía se va a ir para abajo, mis empleados se van a ir, es una táctica legal. John cree, o nosotros pensamos, que el caso de Yanacocha en el 2000, el derrame de mercurio, era posiblemente uno de esos casos, un ejemplo de eso, porque la ley, yo creo que ya estaba establecido la ley a la ATS referente a la competencia, los temas cuidadores. Entonces, seguro, los abogados sabían que si vamos a poner este caso, la corte lo va a sacar para afuera, pero como fue un caso tan extremo, en un momento muy horrible, aún había casos de niños jugando con sus manos con el mercurio, y había películas y prensa internacional, pues, era un momento extraordinario. Y pues yo creo que Newman, viendo toda la presión y la prensa negativa, y ahora habían publicaciones aquí en The New York Times, en Colorado. El estado de Colorado es un estado que se considera muy sano medioambientalmente. La gente le gusta mucho las montañas, el aire limpio, entonces yo creo que Newman tenía su problema político en sus manos y decidieron resolver el caso extrajudicialmente. Yo no sé exacto cuánto era el pago final, porque todo lo que es documentos de este caso son confidenciales. O sea, cuando firmaron los acuerdos, la primera línea dice, y va a ser confidencial, todos los detalles así. No hemos logrado encontrar la copia de la petición original para ver cuáles eran las demandas. Ahora, sí, eso ocurre. Mismo terminó pagando, para nosotros sería mucho dinero, pero para ellos es una gotita de agua, ¿verdad? $3 millones, lo que fuera, para ellos no es nada. Entonces, se quedó el caso, se lavaron las manos, a volver a empezar a trabajar. Entonces, para agregar, pues siempre se podrá poner una demanda, pero ganar es otra cosa, y ahora la ley ha cambiado, y no sé si la inversión, no sé si se pone una buena inversión. No, 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 no,